En estos días, valorar el bien preciado que la naturaleza en su creación espontánea nos dio es un reto para la humanidad. Esto nos lleva a volver al origen de su propia existencia e incluso a la esencia de uno mismo. Por eso, no debemos verlo no solo como un desafío, sino como un deber para con la misma. Para conseguir esto, debemos volver a nuestros ancestros, a su sabiduría, a sus tradiciones, que a través del tiempo han ido conservando y manteniendo el potencial que nos ofrece la misma. Todo eso lo conozco yo, lo he vivido, lo he andado mucho, yo tuve ganas muchos años y luego he corrido todo, el cabezo con las ovejas. Y me he metido en todas las minas y conozco todas las cuevas porque he estado muchas de ellas y lo conozco todo eso palmo por palmo. Sería para todos un deleite poder obtener la integración del ser humano con su propio entorno. Pues todo esto que yo voy a decir lo aprendí de mi madre, porque yo tengo mejor memoria que mi hermano y lo estoy viendo hablar, pero no me voy a acordar de alguna. Le añadíamos a las acergas, le añadíamos los cerrajones, las camas rojas, y en definitiva decía mi madre que toda la hierba que se cocía estaba buena. O sea, entonces le huíamos a las ortigas porque picaban, entonces. Ahora ya es una planta interesante, parece ser. El hombre, dependiente de esta naturaleza, ha sabido observar y aprender a base de sus necesidades, cómo servirse de ella para su subsistencia y su sanación. Siempre se han cogido muchas plantas del campo para cocinar, como también la chicoria y todo este tipo de... Se mezclaban todas, se hacía acerga, chicoria, todo lo que fuera comestible se mezclaba. Y ahora incluso le hemos añadido como la ortiga y varias cosas de estas más que nunca se había cocinado. Pero también hay una parte de la humanidad que se ha dejado llevar por el exceso de productividad y beneficios, maltratando, haciendo uso indebido y excesivo en sus propios beneficios. Están realmente destrozando el medio ambiente, están dañando la salud, cada vez tenemos niños más enfermos, más niños enfermos, y ahora incluso tenemos una cantidad de cáncer que hasta ahora no había, proporcionalmente están aumentando, ¿no? Y encima se nos complica más la cosa, porque también estamos viendo que la medicación, la misma medicina que da para nuestra salud el médico, es una de las causas mayores de muerte, concretamente puede ser incluso la tercera. Entonces tenemos nosotros las plantas como un tratamiento que puede perfectamente subvenir muchísimas necesidades de una forma muy precoz. ¿Por qué hay que tener a todos los mayores polimedicados? Cuando realmente con que adelgazaran un poquito, hicieran un poquito de ejercicio y dar unas medicaciones, seguramente se hubiera podido resolver. ¿Cuántas diabetes de tipo 2 se podía resolver utilizando fitoterapia? Se podría intentar bajar el colesterol, los triglicéridos, y esto es bien sencillo y es bien fácil. Pero bueno, si la gente quiere ver fútbol, pues que les den medicinas. Si realmente buscan despertar y tomar responsabilidad sobre su propia salud, entonces la cosa puede ir mejor. Que la alimentación sea tu medicina, eso es un principio griego ya, del principio de la medicina. O sea, por supuesto que tendría que utilizarse el alimento directamente como primer preventivo y conservador de la salud, y en segundo lugar, pues si puede resolver los desequilibrios que se produzcan, muchísimo mejor. Por ejemplo, nosotros tenemos por aquí, y hemos visto una planta corriente, la rúcula. Hay 3 variedades de rúcula, básicamente, pero lo más importante es la rúcula, la Erica vesicaria. Tú estás viendo como con esa planta, si tú le estás dando un concentrado a una rata y le estás intentando provocar un cáncer de mama, el cáncer de mama no se produce, porque las mujeres no están tomando eruca, no hay ningún problema para tomar rúcula. Pero es que resulta que la rúcula también disminuye la sangre gruesa, disminuye la agregación plaquetaria y el riesgo de tromboembolismo. ¿Por qué no se añade en nuestras ensaladas? Pero es que es más, es que la rúcula, por seguir con el ejemplo de una planta, resulta que es capaz de aumentar
la eficacia de la flora intestinal en 5 veces. ¿Y ahora por qué es eficaz la flora intestinal? Porque capta radicales libres. Bueno, pues si el seguro no da ni siquiera una flora intestinal ni considera estas cosas, ¿para qué vamos a estar dependiendo de unos recursos que no están basados en la salud general, sino en la asistencia de la enfermedad? Todos estos son aspectos que quizás no están suficientemente reflexionados. Habría que espabilar. Yo intento hablar con el SERPEF para intentar que esta gente creara un título de productor de plantas medicinales. Ni me han citado ni me han respondido. Estamos viendo cómo están desapareciendo especies y como cada vez acusan, podemos ver en Sudamérica, más gente enferma, más niños enfermos, y están habiendo realmente escándalos y se sigue continuando en esa misma dinámica. Nadie hace nada por evitarlo. En España concretamente hay muchísimos transgénicos, de los países que más transgénicos produce. Pero en este momento sabemos cómo está la legalidad en España y cuál es la normalidad política. Yo creo que es un indicativo muy claro que debía de hacer que despertara de una vez el ciudadano. El hombre, en ese correr de cada día, olvidó el propósito de su vida y del medio ambiente que le rodea, y a su vez, la obligación que tiene para con él mismo. Esta naturaleza ha sufrido en silencio y ha estado siempre al servicio de la humanidad para su conservación y mejora. El tema de la etnobotánica es muy amplio. El primer paso sería recopilar la información. Esto se hace siempre con entrevistas. Son entrevistas etnobotánicas que se hacen a personas sabias, que son las personas que saben la tradición, y a través de esa entrevista se recopila toda la información y ya se puede divulgar a través de libros, a través de formación, de talleres específicos. Pero se trata de eso, primero de recoger toda la información para poder divulgarla posteriormente. Y sería muy interesante una forma de divulgar la información que hubiese talleres intergeneracionales entre gente mayor y gente joven, para que la información tenga ese nexo de unión que antiguamente se hacía y con el tiempo se ha ido perdiendo, porque la gente joven ya no tiene interés por recuperar esa tradición. Ya no es necesario, no hay esa necesidad vital de reconocer la planta por supervivencia y la tradición se ha ido perdiendo poco a poco. Se podría hacer de muchas formas a nivel teórico y a nivel práctico, haciendo, por ejemplo, salidas etnobotánicas, excursiones y de reconocimiento de plantas, en el que la gente joven pueda reconocer la planta in situ y pueda olerla, tocarla y tener un contacto directo con la planta. Sí, sería interesante que hubiese pequeñas reservas, pequeños lugares, pequeños jardines, donde fuese una especie de jardín botánico, pero en relación con la etnobotánica, donde se pudiese tomar esa relación entre la planta y la sabiduría popular. Esto se podría hacer eso en pequeños jardincitos. Ya se ha hecho algún pequeño experimento y hago talleres que se basan un poco en eso. La primera parte sería un taller de reconocimiento de plantas en el terreno, en el que los participantes pueden reconocer la planta, pueden aprender a recogerla, a secarla, a almacenarla. Y luego la siguiente parte sería cómo elaborar un remedio casero a partir de esa planta, ya sea un remedio medicinal o alguna receta de cocina con esa planta. Porque el uso de las plantas puede ser muy diverso, puede ser medicinal, alimentario, ritual, para cosmética. Entonces se trata de eso, de seguir todos los procesos hasta llegar a un producto final. Hoy en día, las asociaciones creadas por las personas que aman la naturaleza y por ello a las plantas, se esfuerzan en recuperar estos valores aparcados y casi olvidados. Nos recuerdan las tradiciones de nuestros mayores y cómo se servían de las plantas cuando sus medios eran escasos. Estas asociaciones se encargan de recordar el bien preciado que tenemos al alcance de nuestras manos, la no manipulación de las mismas, ya que se obtienen sin ningún proceso agresivo para las plantas ni para el ser humano. Esto sin olvidar las propiedades curativas y nutritivas que tienen muchas de ellas. Somos un grupo de personas que estamos trabajando por recuperar los valores medioambientales, culturales, paisajísticos y patrimoniales de lo que es la Huerta de Murcia, recuperar en unos casos y conservar en otros. Desde mi punto de vista personal, considero que en este momento que estamos viviendo, este momento de crisis económica, en este momento de pobreza, que como vemos en todos los indicadores, la pobreza ha ido en aumento
en los últimos años con la crisis y a pesar de que parece que se está remontando, dicen los que entienden, la pobreza sigue pegando duro, sería quizás muy interesante volver a que la ciudadanía, las personas a nivel general, conociesen o conociésemos lo que es esa posibilidad que nos brinda la naturaleza de tener unas plantas que de forma gratuita salen y nos permiten aportar a nuestra dieta algo muy importante a nivel nutricional. De ahí lo importante y lo bueno que sería que aprendamos a reconocer esas plantas, algo que tenemos que cuidar, que preservar, porque a la vez están suponiendo una fuente de alimentos y eso prácticamente está perdido. Por suerte quedan iniciativas, como algunas que hemos ido conociendo, que se dedican a eso, y sería bueno que esto formase parte de la cultura a nivel general y formase parte de la educación, porque es algo que está ahí, algo que no cuesta, algo que no tiene intereses, algo que no genera demanda y oferta, pero es muy interesante que no se pierda. Las ensaladas buscadas de toda la vida, yo tengo el recuerdo bastante lejano de mi infancia y mi niñez, cuando fundamentalmente con mis abuelos, lo que hacemos era ir a coger, buscar ensaladas buscadas, como se le denominaba. Eso lo cogíamos a nivel silvestre, tanto de la huerta como del campo, o bien se comía tanto cocinada como se comía conforme se cogía. Se vienen realizando estudios científicos que corroboran las grandes posibilidades que las plantas ofrecen al hombre para mantener su salud. Hoy estamos en un medio donde utilizamos plantas arbenses y ruderales arbenses que se utilizan popularmente para algunos usos, en este caso como verdura, y son espontáneas y podemos encontrar multitud de ellas que pertenecen a diversas familias botánicas como las asteráceas, portulacáceas o incluso cariofiliáceas. Aquí tenemos una muestra de una asterácea que es Cichorium nitibus, la chicoria, una planta que florece en pleno verano cuando las demás están prácticamente exhaustas. Se utiliza en ensaladas y también como sucedáneo del café. Estamos ante la Portulaca oleracea, que es lo que popularmente se llama verdolaga, que tiene las hojas, como podéis ver, y los tallos carnosos y que se utiliza frecuentemente en ensaladas de verano. Otra planta arbense, cerrajón, que es el Sonchus oleraceus, otra asterácea. Se pueden ver los capítulos en el extremo de los tallos. Se utilizan las hojas y son muy fácilmente identificables porque si cortamos el tallo veréis que emana un látex o leche de color blanquecino. Se utiliza también en ensaladas campestres. Esta es una planta que desde un punto de vista del uso popular es muy amplio, es lo que se llama las collejas, Silene vulgaris, una cariofiliácea que crece sobre ribazos y zonas húmedas y que se utiliza mucho como verdura. Se recolecta cuando todavía las hojitas están jóvenes y tiernas y se puede utilizar en ensaladas también para hacer tortillas e incluso pastelería salada en la mayor parte de la península ibérica. Es tal vez la colleja una de las más utilizadas de todas las plantas silvestres que se utilizan para este fin. Aquí tenemos otro Sonchus, en este caso es el Sonchus tenerrimus, la cerraja fina, tiene las hojas mucho más divididas que el otro Sonchus anteriormente expuesto. También se utiliza el Sonchus tenerrimus, sus hojas, incluso sus tallos y capítulos para hacer ensaladas campestres y también es una planta ruderal arbense. Es importante dar a conocer estos beneficios para valorar y recuperar la sabiduría tradicional, no dejándola que sea atrapada por las grandes multinacionales y sus propios intereses. Hay que romper las barreras y los límites a esquemas establecidos por esta sociedad de consumo que no se da cuenta de los perjuicios que están cometiendo, con alimentos manipulados, transgénicos, etcétera, etcétera. Y en ocasiones con daños irreparables al ser humano y al propio entorno natural. Podemos imitar la naturaleza simplemente reduciendo la dosis de riego. Yo creo que el equilibrio puede ser un compromiso entre el potencial genético de la planta y del suelo que está utilizando como
con las prácticas de cultivo sin ir nunca a cultivo intensivo. No hay por qué intensivar la producción, no hay por qué llevarla al límite y sí podemos imitar, entre comillas, a lo que es el medio que nos rodea. Divulgar y desarrollar las distintas áreas que tienen que ver con las plantas medicinales desde un punto de vista desde la conservación, transmisión de cultura relacionada con las plantas medicinales y el conocimiento sobre los efectos medicinales que tienen estas plantas. En principio vamos a ir desarrollando los conocimientos vamos a ir recabando toda la información que tenemos en nuestra zona sobre las plantas medicinales, intentando fomentar el desarrollo de su cultivo para después proceder a su distribución y comercialización. Para poderlas cultivar, una planta silvestre, lo primero que hay que tener es un conocimiento fisiológico de la planta completo y a partir de ahí establecer e incluso seleccionar los distintos cultivares o las distintas especies que se adapten mejor a ese cultivo para poderlo, si no industrializar, por lo menos sí estandarizar, de manera que el agricultor pueda obtener unas cosechas y unas producciones razonables para que los precios al consumidor final puedan llegar en unas condiciones adecuadas. Proponemos una campaña de divulgación y de eso es una de las cuestiones más importantes para la Asociación de Plantas Medicinales. Es hora de valorar y reconocer a ese esfuerzo que viene de la mano de amantes altruistas, que con su sapiencia aportan a esta sociedad valores que quieren integrar la sabiduría ancestral con las nuevas generaciones. Yo nací en un pueblo al lado de Dolores, Los Triviños, nunca serio. Y ahí me he criado muy cerca de aquí, a 3 kilómetros del Cabello. Yo, en mi casa, yo sola, porque a mí me gustan los malgosos, a mis hermanos no. Camas rojas y cerrajones de esos de pico pájaro también. Eso, la cama roja le cortaba la hoja, le dejaba el tronquico, lo partía, le hacía una cruz, lo lavaba bien lavado, lo aderezaba y a comérselo. Y ya está. De esta manera podremos preservar nuestro sistema ecológico y natural como fue establecido en la creación de nuestro maravilloso planeta.